hermanos, con tantas cosas, tantos acontecimientos que está sucediendo en este mundo, las puertas de la venida del Señor está cerca. Dice que aquel entonces, cuando el Señor Jesucristo estaba preparando a sus discípulos, apóstol Pablo, predicando a los gentiles, anunciaba también la segunda venida del Señor, pero ellos decían, Señor, ¿cuándo será? Y los apóstoles convencidos estaban esperando la venida del Señor. Pero, Señor, ¿qué le dijo? ¿Vendrá de aquí a 100 años, 1000 años? No dijo nada, solamente que su Padre sabía cuándo iba a ser ese acontecimiento. Pero en el mundo muchos hombres habían calculado las profecías, como tanto la profecía de Daniel, calculando cuándo vendría el Señor. Hay sectas que han calculado para 1847, creo, para 1914, pero no se llevó a cabo. En nosotros no podemos poner una fecha exacta estas cosas, solamente Dios sabe cuándo hacer, pero lo que sabemos que sí va a ser así. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que va a suceder, va a ser ese acontecimiento. Glorias al Señor. Bueno, ya no voy en este momento, hermanos, quiero que abran sus Biblias en el San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, 6 al 8. Vamos a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que lo diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que dice el testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hasta ahí nomás, hermano. Gloria sea al Señor. Oremos. Padre amado, Señor de los cielos, misericordioso, bondadoso Dios del universo, te doy gracias, Señor, en esta mañana por esta porción de tu palabra, Señor, que va a ser predicado en esta mañana a tu pueblo, bendito Dios. Glorioso y amoroso Cristo, sé que, Señor, el mundo está esperando estos días, Señor, unos 10 días más para recordar, Señor, ese gran nacimiento, pero no es una fecha exacta, bendito Dios, pero Padre mío, Dios mío, nosotros sí, Señor, conocemos y sabemos, Señor, que un día naciste en nuestros corazones, Padre, y por el cual estamos guardando, cuidando, Señor, esos corazones, para que así, Señor, un día lleguemos a tu presencia. Padre, bendice tu palabra en esta mañana, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El capítulo el tema de esta mañana, como decía, es la otra historia de la Navidad. Otra historia de la Navidad. Gloria a Dios. Pongo por ahí, hermano. Gracias. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, como sabemos, estamos a pocos días que el mundo recuerda ese gran acontecimiento que hubo hace más de 2000 años con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, en la lectura que hemos leído, dice, ¿no?, que hubo un hombre enviado de Dios, un hombre especial llamado Juan,
este hombre vino a dar testimonio de la luz, ese Dios, esa luz admirable que alumbraría a todos, más a los que le recibieron. Esa luz venía exclusivamente para un pueblo especial. ¿Quién era ese pueblo especial? Era el pueblo de Israel. Juan estaba dando testimonio en el desierto de que tras de él venía alguien, otro poderoso, que él sería que bautizaba con el Espíritu Santo. Mas yo bautizo con agua, pero el que viene atrás, él bautizará con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Seguramente todos, hermanos, conocemos y sabemos de memoria la historia de la Navidad que nos narran los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. La historia que nos habla de la parte más humana y terrenal de la Navidad, la historia del cual participa María y José, los pastores, el pesebre de Belén y los magos del Oriente. Esa Navidad conocemos, sabemos, y si conocemos, sabemos esa Navidad, estaremos como vemos adornándola con una cosa, haciendo la otra cosa, ¿no? Esperando el día, el gran nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para hoy día, de esa historia de José y pastores, pesebre, Belén, para hoy día, otra historia de la Navidad en el cual no participa ni María, ni José, ni tampoco otros personajes de la historia de Navidad que la mayoría conocemos. Es una historia con un enfoque más espiritual. Es la Navidad narrada desde el punto de vista del apóstol o el discípulo del Señor, el discípulo amado, Juan. Entonces, hermano, veamos cuáles son esas historias de la Navidad que encontramos en el Evangelio según San Juan, del capítulo que hemos leído, del verso 9 hasta el 13. Gloria a Dios. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo que suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esta es la otra historia de la Navidad que encontramos y reflexionamos espiritualmente. Es muy importante. Como Dios dice que mandó a su Hijo para un pueblo especial, pero ese pueblo especial lo rechazó, no le conoció. Qué precioso es reconocer que cuando Jesús nació en Belén, la luz verdadera venía a este mundo, la luz de Dios, la luz que hace retroceder las tinieblas, la luz verdadera que derrota las tinieblas en nuestras vidas. Gloria a Dios. Muchas veces el Señor Jesucristo hablaba a sus discípulos y le decía que Él era la luz de este mundo. Gloria a Dios. Hasta antes que llegara Jesús a este mundo, dice que el mundo, el hombre andaba en tinieblas. Cuando vino Jesús a morar en esta tierra, ¿no?
Muchos creían en él, otros no creían, pero la mayoría rechazaban porque no querían aceptar esa luz verdadera, más bien querían seguir llevando sus vidas en las tinieblas. Eso es lo que pasa en este tiempo, en este mundo, amados hermanos. La humanidad está afanado en otra cosa, pensando, creyendo que el 24 en la noche van a poner muchos regalos ahí en sus nacimientos. Ellos piensan que van a ser bendecidos de esa manera, pero más bien el Señor no quiere esas cosas. Más bien el Señor quiere que el Cristo de la gloria, ese Dios admirable que mandó a este mundo, nazca en los corazones de las personas. En esos corazones. Y cuando Él nazca, comprenderá y entenderá. Cuando Él nazca en ese corazón, hermanos, Cristo iluminará su vida. Cristo guiará sus pasos. Cristo bendecirá su vida espiritual. Gloria al Señor. Pero también, hermanos, en el Evangelio de Juan podemos encontrar las locuras de los que rechazan la salvación. Hemos estado saliendo a evangelizar ahí en los parques. Muchos aceptan nuestros folletos, otros rechazan nuestros folletos. Prácticamente con esos folletos les queremos indicarle que la salvación de Dios está por medio de Jesucristo en este mundo. En San Juan 3:19 dice la palabra de Dios. San Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, el hombre no quiere aceptar la salvación porque está en las tinieblas, su vida está opacado, oscurecido en tinieblas, por eso no entiende. Y más dice la palabra, porque sus obras son malas. A veces, hermanos, por malas obras, que algunos reconocen que por malas obras que hacen, no quieren aceptar al Señor Jesucristo en sus corazones. Yo conocí a un pastor que había pastoreado en la selva y renunció a estar en la selva, no quiso, porque allá él pastoreaba a narcotraficantes. Los narcos eran los miembros de su iglesia, pero él hacía ver que esos hombres estaban en las tinieblas. ¿De qué les servía cobijarse en Jesucristo si sus obras son malas? Si son obras de tinieblas. Entonces él recibió una amenaza. Entonces tenía que dejarlo, porque muchos hombres a veces se cobijan en la iglesia porque quiere de esa forma hacer las cosas. Ellos piensan que le están agradando a Dios, pero el pastor también se acepta, es partícipe de esas cosas. Por eso que él más bien optó por renunciar. Glorias al Señor. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo
con ese nacimiento, quiere iluminar la vida de todos aquellos que lo reciben como Señor y Salvador de sus vidas. Pero lastimosamente muchos prefieren rechazarlo, esa luz, y prefieren continuar en la oscuridad, en las tinieblas. Hermanos, a veces el hombre busca y hace su destino rechazando las enseñanzas de Dios, las enseñanzas del Señor. Como les contaba en la vigilia a mis hermanas, un ex compañero tiene casi edad de Carlos, 40 años, partió hace 4 días atrás. Muchas veces se le ha aconsejado para que dejara ese camino negativo, pero él continuó caminando. Perdió el trabajo, le dieron de baja en el CIMA. Él consiguió otro trabajo con un ingeniero que era también del CIMA. Y había asistido a un cumpleaños de su compañero por Gambetta, por Avenida Néstor Gambetta, hacia Ventanilla, por frente a Enomoto, dice. Seguramente ha salido a la pista mareado y un tráiler lo atropelló. Un hombre de 40 años. Un hombre de 40 años. A mí me dio mucha pena cuando su madre me dijo, su mamá me dijo, mi hijo trabaja en el CIMA, por favor, háblale, dice que toma mucho. Y yo hablé con él, me dijo, técnico, yo ya no tomo, ya me dice. Pero lamentablemente hubo una época en el CIMA con la ISO 9000, 18000 y 14000, una renovación de todo. Y comenzaron a perder las cosas, se perdían las cosas. Y a él le encontraron con algunas cosas que había sustraído, le dieron de baja. Entonces, ¿por qué hacía? A veces por la necesidad de que el vicio le manejaba. Entonces, el hombre que rechaza la luz del Señor, la luz de Cristo, es que en sus vidas hay algo turbio que no quiere ceder al Señor. Por eso dice el Evangelio Juan 3:19 que hemos leído, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. A esa luz nosotros presentamos a muchas personas y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. Glorias al Señor. Entonces, hermanos, simplemente para nosotros, para nuestra vida, que el Señor Jesús ya está en nosotros, y el Espíritu Santo es el que nos guía día a día a nuestros pasos. Él nos guarda, Él nos cuida, para que así, hermanos, agrademos a Él con nuestra vida. Segundo, encontramos la historia que se repite hasta el día de hoy. El creador del universo no siendo reconocido por su propia creación. Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo fue hecho por Jesucristo y Él vino a este mundo y el mundo no lo conoció. Y podemos afirmar que es Jesús, es el que vino, el creador del mundo. En el verso 14 dice, en aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros
y vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando Jesús vino a este mundo, significaba que los que estaban viviendo era su creador y el dueño, como lo dice, amados hermanos, las Escrituras. El salmista David dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces quiere decir que todo esto es de Dios. Todo lo que vemos es de Dios. Nada es por casualidad, nada es que tan solamente por lo que tú haces algo y ya está ahí. No. Todo, por eso dice Jehová, de Jehová es la tierra. Todo lo que pisamos, todo lo que hay es de él. La plenitud del mundo, en los que en él habitan. ¿Quién habita ahí? Nosotros, las plantas, todo lo que habitan es de él. Gloria a Dios. Reflexionando sobre esto, podemos decir que Belén, el mesón, el mesonero era de Jesús, pero su creación no le conoció. El dueño llegó, pero fue rechazado y menospreciado. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, vino como el dueño de todas las cosas. De él es todas las cosas de su plenitud, como dice Salmista David. Pero a ese dueño lo rechazaron. Inclusive el mismo Señor Jesucristo, cuando enseñaba a sus discípulos, decían de que por medio de parábolas, que el último, Dios dijo, bueno, voy a mandar a mi hijo para que vean, cuando vean que es mi hijo, ya no lo aceptarán, pero más aún así, a su hijo también lo rechazaron y lo mataron. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, lo mismo pasa en la vida de millones de personas que viven en su mundo. Y que aún sus vidas son creación del Señor, pero lo rechazan, no quieren reconocer como el Señor y Salvador de sus vidas. Ellos también ya serán condenados por haber rechazado, ¿no?, al Hijo de Dios, por haber rechazado ese Cristo de la gloria que un día estuvo en esta tierra. Los privilegiados de aquel tiempo, aquel entonces, conocieron personalmente, en los que rechazaron directamente los judíos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, conocieron personalmente y aún así lo rechazaron. Gloria sea al Señor. Mas ahora los hombres les predicamos la palabra de Dios y siguen rechazando y no quieren aceptarlo. Gloria a Dios. El tercero, encontramos la puerta de salvación que se abrió para nosotros los gentiles. Nosotros éramos pueblo gentil, pero más ahora somos israelitas espirituales. Porque el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, aceptó a todos los que reciben a Jesús y creen en Él. Él le dio la salvación y nos dio ese privilegio de ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, hijos espirituales, hijos, o mejor dicho, pueblo de Israel espiritual. Ese es el privilegio que tenemos nosotros. Entonces, por eso dice en San Juan, vimos
ese verso bien conocido ya de memoria, lo saben seguro ustedes, hermanos, San Juan 11:12, que dice, a los suyos vino. ¿Para quién vino? Para un pueblo especial que era Israel. Ustedes saben quién es Israel, dónde nace ese pueblo de Israel, cómo es que Dios tenía ese pueblo escogido, pueblo elegido, Israel. Porque Dios siempre, en el Antiguo Testamento, cuando vemos, dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Menciona a los tres patriarcas. En la historia dice que Jacob llegó a Egipto. En Egipto fue esclavo. Todos los descendientes de ese Israel. Israel viene a ser Jacob. Dios le cambió nombre de Jacob, más no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. ¿Por qué? Porque Jacob estaba buscando la bendición de Dios. Seguramente que se acuerdan cuando Jacob luchó contra un ángel y amanecía que el ángel tenía que irse, pero dice que Jacob ahí luchando, y la bendición fue que le dijo que ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. Y ahí viene Israel. Por eso que Dios tenía un pueblo, el cual descendiente de los patriarcas de Abraham, de Isaac y Jacob, y estaba en Egipto. De Egipto trajo hacia Canaán. Llegaron a Canaán después de 40 años, pero seguían ahí esos en su mundo. Y Dios quería devolver a la humanidad la vida eterna que se perdió en el Edén, porque el hombre fue creado para vivir eternamente, pero por causa de la desobediencia perdieron esa vida eterna. Pero Dios quería recuperar nuevamente con la humanidad esa vida eterna, y justamente por eso Dios manda para ese pueblo especial que ellos rechazaron. Entonces, para nosotros se abrió la puerta de la salvación. Aunque no éramos parte de Israel, pero como pueblo gentil se abrió esa puerta. Para los que recibieron en Cristo en su nombre, dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué creen que, hermanos, nosotros, los que profesamos el Evangelio, nos tratamos de hermanos? Porque Dios nos hizo que seamos su hijo. Entonces, los hijos de un padre tienen que tratarse de hermanos. Por eso que nosotros somos hermanos en Cristo. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que saber, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino primeramente, como dice la palabra, para salvar a un pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, por Él. Pero ese pueblo, como sabemos, rechazaron en lugar de Él. Fue, hermanos, después de la muerte del Señor Jesucristo, nos dio la potestad también a nosotros de hechos hijos de Dios. Ese rechazo de los judíos, ese rechazo de ese pueblo de Israel, nos abrió esa puerta maravillosa de redención a cada uno de nosotros, los gentiles. Amados hermanos, por eso el verso 12 es para nosotros que hemos recibido y que hemos creído en ese nombre, nos dio de la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Entonces nosotros, hermanos, como hijos de Dios,
somos ya parte de ese pueblo que Dios ha redimido con su sangre, a los que, por ejemplo, los discípulos del Señor, los apóstoles, son judíos ya redimidos con esa muerte. Para ellos y para nosotros, hermanos, una puerta de salvación y redención es para cada uno de nosotros que nos formábamos parte del pueblo de Dios, ni de los hermanos. Por eso un día, cuando Él nos alcanzó, cuando Él nos llamó, nosotros hemos pactado con Él, servirle, obedecerle, hermanos, y de esa forma seguir sus pasos. Glorias al Señor. Vamos un ratito en Efesios 2, 12, 13. Reconciliando por medio de la cruz. 12 dice: en el tiempo estabais sin Cristo. ¿Es verdad? En el tiempo estabais sin Cristo. ¿No? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, es el tiempo en el cual estamos con el Señor. En un tiempo, muchos de nosotros sin Cristo, pero digo, bienaventurado, bienaventurada todos aquellos que nacieron en un hogar cristiano, y más todavía a los que no experimentaron la vida del mundo. Hay personas, hay hermanos que han nacido en un hogar cristiano y han seguido y siempre profesan como hijo de Dios el evangelio que nos enseña. Pero muchos de nosotros, el que habla, un tiempo yo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos y las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo, haciendo lo que me place hacer. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, ahora en Cristo Jesús, yo ya soy diferente, otro. Si en otro tiempo estaba sin Cristo, era diferente, ahora soy diferente con Cristo. ¿No? Cercanos y lavados por la sangre del Cordero y listos y preparados para el reino de los cielos. Gloria a Dios. Así que, hermanos, ese es el privilegio que tenemos, ese es el privilegio que tienes en tu vida, que el Señor está siempre en tu corazón. El Señor siempre está contigo por medio de su representante, que es el otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Él estará con nosotros, dice la palabra, hasta fin del mundo. Entonces, qué privilegio para nosotros, hermanos. Cuarto, gloria sea al Señor, encontramos que Jesús vino para dar inicio a un nuevo pueblo formado por los hijos de Dios, que no son engendrados por la voluntad del hombre, sino de Dios. El verso 13, 1:13, gloria a Dios, dice: y en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Entonces, los cuales, hermanos, dice, no son engendrados de sangre ni la voluntad de la carne, sino de la voluntad de Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en verso 13. Glorias al Señor. Entonces, qué privilegio, hermanos, ser creyente, ser hijo de Dios. Y ahora, así como Jesús nació en este mundo sin ser engendrado por el hombre, sino que fue engendrado por Dios, el pueblo que en Él vino a dar inicio a todos aquellos que se convierten en hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Ese es el pueblo llamado iglesia. Ese somos nosotros, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, la esposa del Cordero. Glorias al Señor. Por eso, hermanos, vuelvo a decir que el Señor nació hace más de 2000 años y un tiempo nació en nosotros. De ahí adelante somos el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, la novia del Cordero. Así que, hermanos, estamos esperando su venida. Él vendrá pronto, Él vendrá, hermanos, a llevar a su iglesia para que no pase la gran tribulación en este mundo. Que Dios le bendiga, pongámonos de pie. Amado Padre Celestial, Señor, espero en esta mañana que tu palabra ha sido puesto, bendito Dios, tal conforme como está plasmado en las Escrituras. Oh bendito Dios, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice, Señor, su vida de cada uno de ellos. Más que nada, Señor, en este tiempo difícil, Padre. Nuestra lucha no es con carne ni sangre. Nuestra lucha es, Señor, con huestes espirituales que está en el aire. No vemos, pero esos son reales que nos atacan de alguna y otra forma. Padre, gracias te doy, Señor, por este pueblo pequeño. Gracias te doy, Señor, de que tu santo nombre sea bendito en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias.